Así que podemos empezar con una idea inicial. La diferencia entre formalizar un problema y visibilizar una problematización. Formalizar un problema es utilizar un esquema metodológico, una estructura metodológica derivada del prestigio de una posición analítica, una visión crítica, desde la cual se reproduce una cierta perspectiva disciplinar. Sea el caso entonces de cualquier estudio en ciencia social, antropología, sociología, filosofía, psicología, etcétera, en el que el prestigio de unas disciplinas y de esas disciplinas implica unos métodos que organizan una cierta estructura y en la que hay que hacer caber un problema de investigación. Eso sería formalizar un problema. Aunque el doctorado en estudios sociales tiene un conjunto de herramientas y de esquemas, realmente no asume de entrada el hecho de que formalicemos un problema. En el doctorado en estudios sociales visibilizamos problematizaciones, es decir, nos ocupamos del modo como en un momento dado, en una situación precisa, unos agentes sociales comprometidos desencadenan unas luchas y para eso utilizan ciertos modos de conocimiento que no necesariamente son los que están en el marco universitario académico. Así que el papel de los saberes sometidos, el lugar de los saberes otros, la conexión y el vínculo entre diferentes posibilidades hacen viable que un agente social comprometido explicite una lucha política, social, económica, cultural, etc. Esa posibilidad, esa capacidad de hacer visible esa problematización es el punto de partida. Así que algunas cuestiones. Primero, si Habermas tiene razón, nadie resuelve un problema que no le interesa. Así que están aquí y las personas que están conectadas están vinculadas con un interés en los estudios sociales. Ese interés es inicialmente epistemológico, pero necesariamente político. Epistemológico porque hay un acercamiento a unas ciertas maneras de entender un problema social, pero político porque los investigadores e investigadoras que se acercan a este doctorado entienden de entrada que su ejercicio es necesariamente una práctica política. Así entonces, esta posibilidad implica distanciarse de ciertos elementos que se dan en otros programas. Sea el caso, por ejemplo, de la línea de comunicación, lenguajes estéticos y cultura, que dirige el doctor Mario, presente aquí. En la línea de investigación, lenguajes estéticos, comunicación y cultura, por ejemplo, no asumimos las prácticas estéticas como un elemento susceptible de considerarse de un discurso disciplinar, sino las asumimos como herramientas de investigación. Es decir, las prácticas estéticas no serían objeto de análisis, serían herramientas para una investigación social. Eso es una gran distancia, para poner un solo ejemplo, entre lo que implicaría asumir el prestigio de una disciplina y establecer la posición de la problematización. En una práctica estética, agentes sociales comprometidos expresan de manera clara el contenido de unas luchas. Del mismo modo pasa, por ejemplo, en poder y política, donde la cuestión de la afectividad, el vínculo de máquinas afectivas intensas organizan posibilidades de reconfiguración de elementos sociales a partir de máquinas de guerra configuradas como formas de deseo de otras. Si bien es cierto que todos estos lenguajes especializados derivan de ciertas percepciones críticas, lo fundamental aquí es que nos apartamos del prestigio de un método, de la formalización de una estructura, para hacer emerger y hacer visible una problematización. Ese es el punto de partida del cual hablamos. Así entonces entenderíamos por estudios sociales eso. No están aquí con la angustia metodológica de formalizar un problema. Mejor, están aquí con la angustia metodológica de averiguar cómo visibilizan una problematización. Bien, el doctorado en estudios sociales entonces delinea su campo epistemológico y metodológico en dos ejes discursivos. Es decir, en lugar de organizar un conjunto de bloques epistemológicos sostenidos por reglas disciplinares, lo que hacemos es delinear un campo que empieza en esta serie discursiva. No importa qué modos de conocimiento figuren aquí, no importa qué modalidades metodológicas aparezcan en esta interconexión, lo fundamental es que el campo analítico no se refiere exclusivamente a ciencias sociales, sino se refiere al conjunto de problemas que se dan en primer lugar en esta serie. Bien, es bien conocido que la vida es la cuestión más importante de nuestro momento histórico. Al decir de Braidotti, en el marco de la cuarta extinción, de la sexta extinción y su conexión con la cuarta revolución industrial, cosa de la que hablaba el doctor
Hernán Riveros en la línea de inteligencia artificial, en el vínculo apocalíptico que nos tiene hoy al borde de ser en el antropoceno un gran desgaste de la cuestión de la vida, entonces no hay problema social que no empiece por aquí. Y no hay problema social que derive en un elemento que va mucho más allá de perspectivas antropocéntricas, porque lo que está en juego es toda la vida, no solamente la vida de la especie. La potencia de la vida, entonces, es, por un lado, la posibilidad de emergencia y de sostenimiento de unas ecologías de cuidado, pero también, al mismo tiempo, el elemento de captura. La vida es entonces sistemáticamente gobernada por diferentes posiciones, organizando esa relación compleja entre vida y poder. En este momento histórico, el objeto de poder no es otro que la vida, los modos de vida, la gestión de la vida, la manipulación de la vida, la organización de la vida, y no solamente de la humana. Y no solamente por el hecho de que estemos en la guerra y que estemos en el apocalipsis, sino porque también se gobierna la vida para la potencia de la vida. Es decir, no solamente se organizan relaciones de poder para subordinar la vida o para aprovecharse de ella, o para vampirizarla, al decir de Marx y su influencia en nuestras posiciones contemporáneas, sino mejor para organizar la vida y su potencia como elemento de hacer parecer nuevas formas de ser, pensar, actuar, amar, producir, etc. Y por supuesto, el hecho de que aparece un continuum naturaleza-cultura en el que ahora las distinciones entre especie, las distinciones derivadas de ese vínculo del privilegio antropocéntrico quedan diluidas para señalar ahora la emergencia de modos de existencia que también pueden ser monstruosos o pueden ser máquinas de guerra organizadas para transformar las condiciones sociales. Así que, ¿cómo delimitamos cuáles van a ser las problematizaciones de las que nos ocupamos? ¿Traemos las reglas epistemológicas de una ciencia y decimos tal cosa? No. Trazamos una primera línea y esa primera línea es esta serie discursiva, vida, poder y cultura. Entonces, en sus propuestas, la idea es que vayan averiguando cómo se conecta su pregunta de investigación, sus intereses de investigación con esta serie. Así que, desde nuestra perspectiva, trazando la línea, delineando este primer modo del campo, la máquina se compone de otros elementos, ya vamos a ver, pero delineándolo, entonces quizá la pregunta inicial sería esa. ¿Cómo su pregunta de investigación, sus intereses de investigación, la manera como aborda una cierta realidad social, se vincularía con esta primera serie discursiva? La segunda serie, que al conectarse con la primera complejiza inmediatamente la máquina, es decir, la máquina que se compone aquí no sería una máquina simple. Cuando la molécula inicial se conecta con esta segunda molécula, genera ahora una multiplicidad de complejidades que es necesario considerar. Si la primera serie discursiva es vida, poder y cultura, la segunda, crítica, ficción, experimentación, se conecta con ella para multiplicar las posibilidades de emergencia. La primera cuestión es la cuestión de la verdad como variable política, es decir, las interacciones complejas entre el hecho de que una investigación doctoral y una formación en investigación de alta complejidad, de alto impacto, se da en el marco de una máquina social productora de verdades. Este doctorado y esta universidad forma investigadores que tienen que enfrentar verdades y al mismo tiempo diseñarlas, construirlas. Esas verdades son usadas como herramienta para desencadenar interacciones de orden político, gestionar modos del poder, establecer maneras sociales de ser. Así que el primer elemento en crítica es, por un lado, establecer cuáles son los discursos presentes en la verdad de la que se va a ocupar su problema de investigación. Es decir, qué saberes, qué discursos, qué saberes sometidos, qué saberes alternos, qué modos otros cuestionan unas ciertas verdades disponibles para desestabilizar relaciones de poder actuales. Ese ejercicio crítico entonces involucra a la crítica desde su primacía epistemológica y política, porque toda crítica usa una verdad, utiliza discursos, referencias, saberes como elemento para mover las condiciones políticas. Y al hacerlo, lo hace promoviendo la invención de nuevas verdades, el diseño de nuevas verdades, la organización de nuevos modos de saber. Ficción tiene aquí no solamente el prestigio de la ficción literaria y de la creación estética, sino la posibilidad de que todos los modos de la verdad social son en todos los casos ficcionales, es decir, toda verdad se inventa. Y el problema de que toda verdad sea invento es que funciona o no, funciona con ciertos alcances, tiene ciertas posibilidades. Así que sería viable que la tesis doctoral se convirtiera en una herramienta que ficciona nuevas posibilidades de la verdad para organizar nuevos modos de poder.
Sin embargo, esa no es la única forma de la ficción. A pesar de que la ficción tiene tremendo prestigio, la ficción también tiene posibilidades en el orden epistemológico cuando inventamos nuevos modos del saber y tiene posibilidades metodológicas cuando ficcionamos nuevas maneras de investigar. El doctor Hernán Riveros, cuya tesis doctoral de este doctorado se llamó biopragmática, inventó, diseñó, configuró una manera distinta de pensar esas relaciones complejas entre la vida y el poder. Para eso, tuvo que analizar qué se entiende por vida y luego de eso ficcionar, pasar por un ejercicio de ficción de nuevas formas de investigación y conocimiento. Así que la tesis que imaginamos acá está vinculada siempre con la aparición de nuevas formas de pensamiento, nuevos modos de ser, maneras distintas de pensar e investigar. Un investigador que ya no simplemente reproduce un esquema de la cultura, sino que ahora reconfigura a través de una posibilidad creativa esos modos de ser, pensar y actuar. Y experimentar, que es la puesta a prueba del diseño. Aunque la noción de experiencia es fundamental en las perspectivas hermenéuticas, en tanto en cuanto una conciencia hace un relato de lo que le ocurre y es testigo de lo que le pasa, esa experiencia vivida, vivenciada, es distinta de una experimentación, en la que un sujeto colectivo, un elemento social, asume un protocolo que desencadena ahora como alternativa para resolver un problema. Un protocolo de experimentación implica entonces no únicamente pasar por la conciencia un cierto modo de saber, una manera de relatar. Aquí, un protocolo de experimentación implica poner a prueba el diseño planteado desde la ficción que funciona como herramienta derivada de la perspectiva crítica. Crítica, ficción, experimentación, entonces aquí no hay necesidad de traer unos modos específicos disciplinares para encasillar un problema social, sino hay un desafío de investigadores que, vinculados con agentes sociales comprometidos en ciertas luchas, organizan una manera distinta de pensar, actuar, ser, transformar las condiciones sociales. Se juntan con esas posibilidades para hacerlas visibles. Epistemológicamente hablando, este es el campo al que se refiere el doctorado en estudios sociales cuando dice estudios sociales. Esta máquina se hace más compleja. Tienen que imaginarse una máquina en sentido químico, ¿no? Cada molécula que está aquí se complejiza cada vez más con las series discursivas de cada línea, que inmediatamente vienen a expresarse. Entonces sabemos que las dos primeras se conectan, vida, poder y cultura, crítica, ficción, experimentación, y ahora empiezan las series discursivas que se dan en las líneas. Subjetividades, diferencias y narrativas, poder, política, sujetos colectivos, comunicación, lenguajes estéticos y cultura, memoria, experiencia, creencia, inteligencia artificial, estudio social del cuidado. Es decir, cada uno de los elementos complejiza cada vez más el campo del que nos ocupamos. Por eso, no asumimos el prestigio, sino que nos aprovechamos de posiciones críticas. Vinculamos elementos críticos diversos. Ficcionamos interconexiones entre distintas posibilidades analíticas para plantear una alternativa de análisis. Si hasta aquí está claro, entonces podemos movernos a lo que implicaría la visibilización de los campos. Claro, en la serie Crítica, Ficción, Experimentación es muy importante que en su trabajo de propuesta usted vincule, por ejemplo, a qué tradiciones críticas está conectado o vinculada a la investigación. Cómo esa posición crítica ha servido como herramienta para hacer visible el problema del que va a ocuparse, pero también los desafíos que esas visiones críticas han sentido. Ahora bien, el doctorado asume entonces dos modos del campo. Luego de delinear las series discursivas, aparecen dos campos. El primero es el campo de problematización. Aquí aparece una definición inicial que está publicada en los textos. Saben que todos los libros del doctorado están en acceso abierto y que están disponibles. Dentro de esos textos están todos los de las líneas de investigación, están todos los elementos. Y dentro de esa definición está el hecho de que un campo de problematización es, en primer lugar, un espacio en el que unos sujetos expresan una inquietud, solicitan una transformación, exigen un cambio, desencadenan una lucha o proponen una alternativa de solución. Cuando unos sujetos sociales hacen emerger una alternativa de solución, también están desestabilizando las redes de poder en las que están inmersos.
Así que es posible analizar una alternativa de solución. Es posible ocuparse de ello. Bien, esa definición aparece aquí de manera conectada con un conjunto de tradiciones críticas. Lo fundamental entonces es que en su propuesta visibilicemos el campo de problematización. Y para eso nosotros hemos usado aquí en todas las líneas una herramienta facilísima, sencilla, que se llama máquina de preguntas. Todas las líneas organizan un modo de cuestionamiento y esas máquinas, esos elementos funcionan como herramienta para expresar la problematización. ¿Qué tienen de importante esas preguntas? No están vinculadas a ninguna posición metodológica. Es decir, la máquina es abstracta. La máquina de preguntas no está derivada de una posición metodológica inicial. Necesita repletarse de las reglas concretas de la investigación. Así que la máquina de preguntas acompaña el campo de problematización y lo hace visible. Hay un conjunto de maneras de interrogarse que no necesitan un prestigio metodológico, pero sí necesitan una actitud crítica. Necesitan un cierto modo de asumir la relación con el problema. La idea de convergencia crítica, que también hay varias, esta no es la única, implica el hecho de que diversos modos de la crítica pueden conectarse en la problematización. Bien sea porque hay una crítica que estudia eso que ocurre, o bien sea porque hay una crítica que hacen los sujetos sociales inmersos, bien sea porque puede ficcionarse una posición crítica. Lo cierto es que la convergencia es en todos los casos una posición de convergencias críticas, derivadas de la interacción con el campo. Así que convergencia, el punto de convergencia se convierte en el hecho de que en la problematización diversos modos de saber se entrecruzan para hacer visible lo que está ocurriendo. Esta es una definición de muchas acerca de la convergencia crítica. Bien, aspectos básicos de la propuesta. 1. Es la problematización emergente, agenciada por sujetos sociales como desafío a una cierta situación política, la que deviene el punto de convergencia. Así que es muy importante establecer cuál es la problematización. Es suficientemente conocido que la ausencia de algo no es un problema de investigación. Es decir, nadie podría decir, no, es que hace falta tal cosa, hay tal carencia, aparece tal ausencia. Eso no es un problema de investigación. La pregunta es que sí, ¿qué emerge? ¿En qué consiste la lucha? ¿Qué dicen los sujetos? ¿Qué proponen? ¿Qué organizan? ¿Qué reconfiguran? Ese elemento se hace visible en la problematización. 2. En tanto que desafío, la problematización no tiene una primacía epistemológico-política que demanda delinear el campo y sus interacciones, es decir, cuáles saberes están en juego. Y cómo esos saberes, esas formas de conocimiento, esas modalidades críticas, desencadenan o no interacciones con lo político. Delinear el campo empieza con hacer visibles los límites desde las series discursivas, las dos series, y sus interacciones, para establecer el campo de posibilidad como espacio de libertad, resistencia y creatividad. Segundo campo. Si el campo de problematización es el espacio donde se hace visible en qué consiste la lucha, el campo de posibilidad es el modo donde se hace visible las resistencias, transformaciones, alcances que esos sujetos están consiguiendo en esa lucha precisa. ¿De qué manera esos sujetos enfrentan esas capturas, esos movimientos, esas gestiones para organizar alternativas de solución? Dos campos: campos de problematización, campos de posibilidad. Desde la perspectiva del doctorado en estudios sociales, los campos siempre van conectados, es decir, no hay un puro campo de problematización. Hay siempre un campo de problematización que se conecta con un campo de posibilidad. En tanto en cuanto los seres humanos no son variables matemáticas susceptibles de gestionarse a través de algoritmos, cosa que el doctor Hernán en inteligencia artificial, por mucho que quieran máquinas de inteligencia artificial organizar nuestras conductas desde algoritmos, nosotros establecemos posibilidades, no probabilidades. Así que la libertad está en juego y los modos como la libertad se expresa en esa lucha política es fundamental cuando se delinea la problematización. Al delinear los dos campos, las líneas y su énfasis diseñan o ficcionalizan su estrategia metodológica desde sus tradiciones, perspectivas críticas y las máquinas de preguntas que componen con los saberes construidos por los sujetos inmersos en la problematización para formalizar, ahora sí, una investigación doctoral. ¿Ven? Entonces, máquinas de preguntas. Ya dijimos que la máquina está abstracta, se repleta de las reglas concretas y, por ejemplo, la máquina se lleva al esquema social para que los sujetos sociales también se la hagan. Eso desde una invención conceptual de la que no vamos a hablar acá, que es la invención de competencia. Aquí formamos sujetos altamente competentes en investigación de alto impacto, pero también formamos desde competencias, cosa que veremos después ya en el ejercicio de formación. Bien,
Máquina de preguntas, preguntas base. Entonces, ¿qué? Es inviable que usted presente su propuesta sin establecer de manera clara y precisa el contexto en el que emerge la problematización. Es fundamental. Esa pregunta es una pregunta tipo ¿qué? ¿Cuál contexto? Pero también para eso necesita unos conceptos, que también es una pregunta tipo ¿qué? ¿Cuáles son los conceptos que van a servir como criterio analítico de esa problematización? Conceptos. Y por supuesto, diagnósticos. Aunque existe algo en las tradiciones de investigación llamado estado del arte, siempre será posible recuperar los diagnósticos que se realizan acerca de la problematización, incluyendo aquellos que no son académicos. Que uno de los problemas del estado del arte es que se queda exclusivamente en productos académicos. Preguntas tipo ¿qué? Contextos, conceptos, diagnósticos. Es la primera pregunta. ¿Cómo hace usted? Repleta esa máquina abstracta de reglas concretas. Entonces tiene que preguntarse, ¿cuál es el contexto? ¿Cuáles son los conceptos? ¿Cuáles son los diagnósticos? Enseguida, la pregunta tipo ¿por qué? En la pregunta ¿por qué? Hay que hacer una identificación de lo que ocurre al interior del contexto. Es decir, tenemos que identificar cómo los sujetos presentes a la problematización argumentan o justifican. Bueno, puede pasar que haya demostraciones. La pregunta ¿por qué? Siempre será la pregunta de la ciencia. Pero digamos que habrá razones, justificaciones. En ética y en ciencia política, los sujetos siempre tienen que justificarse. Tienen que decir siempre por qué tal curso de acción en lugar de este otro, etc. Una cosa es establecer los argumentos presentes en la problematización y otra que el investigador diga, por esas razones elegimos esta posición. ¿Lo ven? Así que hay un doble movimiento acá. Es el que está en el contexto y el que propone el investigador. Preguntas tipo, ¿por qué? ¿Quiénes? Sujetos, actores y responsables. Cada uno de esos elementos es diferente. No es lo mismo decir un sujeto social a un responsable de, ¿no? Así que, ¿quiénes están en el juego? En genealogía, ¿cuál es el emplazamiento estratégico de los sujetos que se dan en esa lucha? En cartografía, ¿cuál es la ubicación en la que están los sujetos que se interconectan en esa máquina? Y así. ¿Con qué? Que es una variante de la pregunta ¿qué también? ¿No? Herramientas, estrategias y dispositivos. No es lo mismo una herramienta o un dispositivo. Cada uno de los elementos tiene una posición distinta. Pero, por ejemplo, cuando se establece el contexto y se dice que unos sujetos luchan, que organizan cierta manera de resistencia, hay que establecer cómo la hacen, con qué lo hacen, qué tienen a la mano. ¿Dónde? Territorios, lugares y ubicaciones. Es bien conocido en estudios sociales que un territorio no es un lugar. Hay una gran distancia entre una posición y otra. Y en las ubicaciones, cuando se establecen los emplazamientos estratégicos o se señala el punto de interconexión de cada uno de los sujetos sociales, eso es diferente a alinear el territorio. Así que siempre habrá que establecer dónde. ¿Cuándo? Acontecimiento, fecha, plazo, condición. No es lo mismo una condición o un acontecimiento. Todavía hoy decimos en nuestro lenguaje cotidiano la Constitución de 1991, porque 91, la Constitución sigue siendo un acontecimiento histórico. Es decir, no se trata de una pura fecha, se trata de un acontecimiento. En el doctorado en estudios sociales investigamos el acontecimiento pandémico. Tenemos investigaciones y publicaciones sobre eso. Todavía no hemos pasado muchas cosas de la pandemia, todavía estamos inmersos en ese acontecimiento. Así que el acontecimiento pandémico no es una fecha, es un acontecimiento. Distinto de un plazo. A esta comunidad se le dio el plazo de desalojar tal día. Eso es un aspecto de una lucha. Y las fechas, por supuesto, que tienen que ver con la determinación histórica y la ubicación histórica en el contexto. ¿Para qué? Es bien conocido que esta pregunta que Aristóteles le legó a la humanidad es central en la investigación. Sin esta pregunta no hay proyecto. El doctor Mario Montoya, que dentro de sus cosas es especialista en Heidegger, les puede contar cuál es el propósito de una pregunta como el para qué en tanto en cuanto a apertura en la Lictum del Dasein. No, eso podrán conversarlo con él en algún momento. Pero aquí, por ejemplo, se trata de establecer con claridad qué finalidades políticas, qué objetivos estratégicos se tratan, qué es eso que quieren los sujetos que luchan, pero también qué es lo que quiere, qué busca la investigación. Finalidades, políticas, proyectos y sentidos. Las posiciones hermenéuticas dirán entonces que el sentido es la ubicación en el texto, pero también en el mundo. El horizonte de sentido, el ubicarse de cierta manera, el establecer cierta dirección hacia. Eso es posible a través de la pregunta ¿para qué? Y eso la enuncian los sujetos sociales inmersos en el problema, pero también la investigación. Y la pregunta del millón, la pregunta que siempre los pondrá a pensar,
el diseño de una alternativa de solución para esa problematización, de estudio, de investigación, de análisis, desde la pregunta ¿cómo? Alternativa. No todas las preguntas son como propositivas alternativas. Hay preguntas que dicen cómo investigar, la cuestión del método. Hay preguntas que dicen cómo se lleva a cabo una cierta gestión, la cuestión del proceso. Y también hay preguntas de orden cómo que derivan de técnicas. Todas ellas implican diferentes posiciones. Esta es el bloque de las 8 preguntas básicas de una máquina abstracta que tiene que repletarse de las reglas concretas de su investigación. Fíjense entonces que no es posible ubicar, delinear los campos sin usar las preguntas. Series discursivas, campo de problematización, campo de posibilidad, máquina de preguntas. Las conexiones son múltiples y entre más se conecte, más complejidad tendrá la problematización. ¿Ven? Eso es lo sublime de esta propuesta analítica. Es posible que un saber sometido, un saber de los sujetos, un saber de los actores sociales comprometidos, se vincule con una posición crítica derivada de posibilidades disciplinares, intra, trans, supradisciplinares, y ahora organizan un modo de saber completamente otro, modos distintos de. Esa composición maquínica es justamente lo que implicaría la tesis doctoral en algún momento. Criterios. Entonces, 8 criterios básicos, hay más, ¿no? Hemos contado hasta 32 criterios a la hora de presentar la tesis, pero aquí van 8. El primero de ellos es especificidad. La problematización es siempre específica porque está ubicada y situada. Así que el primer criterio es especificidad. ¿Cuál es la especificidad de la problematización? 2, relevancia. Los aspectos de la problematización que hay que hacer visibles son los que son relevantes. 3, pertinencia. Delineamos los campos. Así que no se trata de una pregunta puramente disciplinar, no se trata de una pregunta puramente metodológica, se trata de una pregunta que pertenece a un campo de problematización que se organiza en torno a las líneas de investigación. Coherencia, porque por muy abstracta que sea la máquina necesita ser coherente. Cohesión, básicamente porque la ruptura esquizofrénica podría ser un peligro cuando intentamos llevar a cabo un trabajo como este. Construcción, porque no se trata de redactar y formalizar preguntas desde técnicas, sino se trata de construir interrogaciones. Y viabilidad y utilidad, porque lo que estamos buscando debe ser viable y útil, ¿no? Hay más criterios, pero esos serían los 8 básicos. Este es entonces el esquema de la máquina de preguntas y termino aquí la primera parte y luego vienen las líneas de investigación. Entonces las preguntas básicas serían qué, por qué, para qué y cómo. Ya sabemos que las preguntas quién, con qué, dónde y cuándo son variables de la pregunta tipo qué. Los verbos: identificar, delimitar la superficie de emergencia, contextualizar, definir, diagnosticar. Elementos, contextos, conceptos diagnósticos y así. Como se fijan, este esquema hace visible cómo funcionarían estas 4 grandes preguntas vinculadas con las 4 derivadas de la pregunta ¿qué? Como herramienta para llenar con la materialidad empírica de la investigación su propuesta de diseño.